Es un placer enorme recibir a un amigo, un gran profesional. Él es periodista del diario La Nación. Él se llama Claudio Giaccherini y está con nosotros. ¿Cómo te va, Claudio? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo va? Silvio, ¿cómo estás? Muy bien todo por acá. Bien, bien, muy bien, muy bien. Un feliz domingo. Bueno, estoy haciendo alusión al artículo que ha publicado precisamente Claudio en el diario La Nación. Te invito a que lo leas porque realmente es muy, muy interesante. Va mucho más allá y los va a spoilear absolutamente todo aquí en la Cocina de las Noticias. Feliz domingo para todos, menos para Milei. Es el título, y se refiere a los resultados electorales en las 3 provincias donde hubo elecciones, ¿sí? Donde todos sabemos que han ganado los oficialismos, pero va mucho más allá, porque también hace foco en las encuestas y en una lectura que no todos han hecho, que tiene que ver también con lo que ha acontecido en sí, y lo dice el artículo con el espacio libertario, en este caso el espacio de Javier Milei. Me gustaría que nos hagas una reseña precisamente, spoilealo todo. Bueno, básicamente, la nota lo que trata primero es de poner en contexto las elecciones provinciales y que las elecciones provinciales tienen un factor local que es decisivo, con lo cual extrapolarlas siempre es demasiado arriesgado y demasiado poco real hacerlo. Pero en todas estas elecciones, así como ya pasó en Neuquén o como pasó en Río Negro, se pueden advertir algunos patrones y se pueden advertir algunas cosas que por lo menos dan algún sentido a lo que ocurre y que puede tener un impacto nacional. ¿A qué me refiero? Primero, que si todas las elecciones estas se han adelantado es porque lo que se pretendió básicamente era despegarlas del factor nacional, es decir, que la situación nacional, que lo que pasa con el gobierno, que lo que pasa con la economía, que lo que pasa con las disputas dentro de las dos grandes coaliciones tenga poco o nulo impacto. En segundo lugar, se pone a prueba el test de qué pasa con Milei, o por lo menos con quienes representan a Milei en las provincias. Y ahí es el punto donde yo quiero hacer hincapié, porque lo que se advierte es que si Milei aparece como un tercero en discordia con mucha probabilidad de ser uno de los 3/3 en los que se vaya a dividir la elección nacional, lo que está viendo es que el fenómeno sigue siendo un fenómeno absolutamente personalista, arraigado en el propio Milei, del cual le cuesta mucho, aun cuando en algunos casos haya hecho campaña él por los candidatos de su espacio, y es lo que pasó en esta elección en La Rioja. Él dijo, bueno, aquí en Neuquén también. Y en Neuquén, exactamente. Sí. Los dos casos, con ella y con Martín Menem, son los dos casos en los que él puso la cara por sus candidatos, hizo una apuesta. Él dijo que iban a ser pocas porque él se iba a concentrar en esos lugares donde sus candidatos podían tener alguna posibilidad, y después iba a jugar en lo nacional. Bueno, sus apuestas locales muestran que en todo caso es un piso el que él tiene, no sabemos cuál es el techo, y que ese techo depende mucho del propio Milei, que no está transferido ese poder que podría tener y que no sabemos hacia sus candidatos. Y en el caso de La Rioja adquiere más relevancia todavía, porque había una expectativa y desde su espacio lo dejaban trascender, y se había creado una especie de clima respecto de que por el apellido que llevaba su candidato, Martín Menem, cuyo arraigo en La Rioja es indiscutible, y porque Milei había jugado ese partido fuertemente, podía estar como segundo en esa elección. Bueno, finalmente la realidad mostró que su realidad es mucho más modesta, que sacó la mitad de los votos que el candidato de Juntos por el Cambio, que sacó menos de 1/3 de la cantidad de votos que sacó el gobernador Quintenla, que consiguió su reelección. Sí. Por lo tanto, lo que estamos viendo es, ese fenómeno tiene mucho que ver con quién es Milei, con qué representa Milei como canalizador de enojos, más que como un canalizador de propuestas para llevar a la práctica. No se verifica que esa ola liberal que representa esté teniendo el arraigo que él representa a nivel nacional. Es decir, lo ideológico
tiene un componente alto en su candidatura, sí, pero mucho más potente, terminan siendo dos elementos que para mí son decisivos. La canalización y como catalizador del enojo, de la bronca con la política, con la situación económica, y en un segundo lugar, esa representación de soluciones fáciles para problemas difíciles, lo cual es la definición más acabada del populismo. Ahora, vos sostenés que Javier en este caso presenta soluciones fáciles para situaciones difíciles. Definitivamente, cuando él habla de la dolarización, sí, es una de los ejemplos más claros. Después podríamos hablar de otros, de la eliminación del Banco Central, podríamos hablar de la eliminación de los subsidios, de sacar al Estado de funciones que hoy se consideran básicas, entre otras como la educación, inclusive hasta con la obra pública él ha hecho alguna mención, todas de difícil realización, complejas. La de la dolarización, en primer lugar, en un país sin reservas, todos los especialistas coinciden en que no solo es de difícil realización, sino que el costo que tendría y el impacto sobre los ingresos de los trabajadores sería abismal y dejaría los ingresos cobrando monedas de dólar. Es probable que algunas monedas de dólares alcancen para definir un salario en la Argentina. Esto claramente lo que está representando es soluciones que son muy atractivas, sobre todo para un país que no tiene moneda, que vive perdiendo el valor de esa moneda, que vive desesperadamente desde siempre, que viene viendo cómo eso se le va, que el mejor recuerdo de la estabilidad de esa moneda es cuando estuvo atada al dólar, no era una dolarización, pero había una convertibilidad. La convertibilidad, sí. Exactamente. Vamos a ir más lejos, perdóname, Claudio, que te interrumpa, por favor. Domingo Cavallo formó parte de todo el esquema de dolarización, conjuntamente con Guillermo Mondino, también, y otro economista que no recuerdo, en Ecuador. Exactamente. Esos procesos que hoy lo que tienen es, bueno, muchas contraindicaciones porque mantienen estabilidad de moneda, pero también mantienen una fuerte dependencia y no pueden quedar exentos del impacto de los shocks internacionales, que de hecho esto es lo que pasa cuando se compara Ecuador con Colombia, se ve muy potente como cuando caen las materias primas, del valor de las materias primas, eso tiene un enorme impacto en estas economías, porque no tienen la flexibilidad que tiene el manejo de la moneda. Claro, nosotros rompemos todos los termómetros, rompemos los instrumentos de medición y destruimos la moneda. Bueno, esa es una realidad. Ahora, que la solución sea la dolarización no es tan sencillo, más allá de las contraindicaciones o de la dependencia de decisiones que no se toman en el país respecto de la moneda y la economía y el impacto de la moneda sobre la economía. Se tiene que dar una suerte de Moncloa, un consenso muy importante como para torcer el rumbo que vive la Argentina hace tanto tiempo, y para que eso acontezca, bueno, yo no sé si tiene que existir el kirchnerismo. Me parece que con el kirchnerista no se puede discutir, pero lo que está a las claras es que tenemos un Banco Central que no es autárquico, digamos, dependiente 100% del Poder Ejecutivo. Y bueno, obviamente el gasto indiscriminado de la política argentina, por eso el déficit fiscal se cubre con la emisión monetaria que pasa directamente al Tesoro, y ahí también tenemos un problema fenomenal que tiene que ver con la inflación. A ver, es cierto que no es fácil de revertir esta situación. Se necesita, sí, de un consenso fenomenal. ¿Te acordás como en el que hubo en Israel cuando fue Shimon Peres, primer ministro precisamente de esa nación?
A eso hay que tener consenso, pero quien lo convoque tiene que tener mucho volumen político, sí, mucho músculo político, y una decisión muy potente de llevar a cabo. Yo estoy leyendo ahora un libro que la verdad que lo recomiendo mucho, que se llama Un tal González, que es sobre Felipe González y su trayectoria, de Sergio del Molino. Realmente es un libro apasionante, desde los comienzos de Felipe González, la toma del poder partidario y la toma del poder español, y hay mucha referencia a lo que fue la Constitución del 78, que fue la clave para que lo que significó el Pacto de la Moncloa se traduzca en una norma positiva. Eso implicó, primero, de poner muchas actitudes individuales, apostar a un futuro común, construcción de confianza, tener esa construcción de un camino. Esto en la Argentina hoy es inviable. Soñar con los peces que vuelan, y esto es muy difícil de llevar a cabo. Ahora, claramente hay que construir ese futuro. El problema es que la Argentina lo que no tiene es esa idea de futuro. Para España tenía una idea atractiva de futuro, que era ser Europa, ser parte de Europa. Ese era el atractivo que tenía. ¿Cuál es el atractivo que tiene la Argentina? ¿Ser qué? Bueno, esto es lo que tiene que reconfigurar, definir y asumir que ha llegado a un punto, esto que ya hoy ha dado vuelta mucho de la de el economista Domecq, que marca que América Latina creció en 50 años el 115% y la Argentina en el mismo periodo creció 15%. Esto nos marca cuál es el estado de situación en el que estamos, que esto es un marcadísimo retroceso sostenido a lo largo del tiempo. ¿Podés destacar nuevamente el periodo? Sí, 50 años, en el periodo ese. En este periodo la Argentina lo único que hizo fue descender, además con un agravante que es tener situaciones extremadamente disruptivas y negativas, como las hiperinflaciones, los default, la crisis de 2001, que esto lo que hicieron es generar que, cuando uno mira, es engañoso ese 15%, porque ese 15% está compuesto por caídas extremadamente abruptas y por algunos saltos de crecimiento también extremadamente abruptos que después vuelven a caer. Mirar con lo que pasó con la convertibilidad después de la hiperinflación, o mirar lo que pasó de 2003 a 2007 después de la caída de la crisis, de la caída de la convertibilidad. En los dos casos lo que tenemos es una mirada engañosa, porque en el medio se cayó mucha gente, se cayeron muchos trabajadores que dejaron de ser parte del andamiaje productivo, los empleos empezaron a ser cada vez más precarios, como está ocurriendo en este momento. Exactamente, tal cual, te iba a decir eso, Claudio, tal cual. Sí. Los empresarios han quebrado. Entonces, en este proceso lo que tenés es que, para peor, ese crecimiento del 15% en 50 años ni siquiera ha estado sostenido, porque ha tenido esos picos y esos valles que han agravado mucho más la situación. Entonces, lo que tenés hoy es que todos los empleos que crecieron son en los últimos años son empleos de baja calidad, o directamente informales, o dependientes del Estado. Hoy miraba un trabajo hecho por un economista que trabaja para Naciones Unidas en Uruguay, y muestra cómo Uruguay, por ejemplo, en los últimos 4 años, lo que viene es mejorando la calidad, crear un indicador que les permite evaluar cuál es la calidad del empleo creado, no solo cuánta gente tiene trabajo y busca trabajo, sino cuál es la calidad del empleo. Bueno, en esos 4 años Uruguay mejoró la calidad del empleo, igual que algunos otros países de América Latina. Argentina empeoró fuertemente la calidad del empleo. Bueno, hay cosas que yo no entiendo, ¿no es cierto? No entiendo el fanatismo, no entiendo, por ejemplo, ¿cómo puede ser que Cristina Fernández de Kirchner y algunos jugadores del Partido Justicialista, que están obviamente pendientes y dependientes de Cristina Fernández de Kirchner, tengan en agenda cambiar el nombre del Frente de Todos? ¿No es cierto?, para las próximas elecciones, porque dicen que está asociado al fracaso de Alberto Fernández.
Y lo que no entiendo de la gente es cómo cómo compra este buzón, porque el fracaso no solamente es de Alberto Fernández, sino que también es de Cristina Fernández de Kirchner, que forma parte del Frente de Todos. Bueno, yo ahí recomiendo leer el último libro de Matías Culfas, de quien fue el ministro de Producción de Alberto Fernández, Un peronismo para el siglo XXI, donde explicita muy claramente que el factor Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy relevante en la deriva del gobierno, no para exculparlo a Alberto Fernández en todo caso, sino para poner en contexto qué es lo que hizo Cristina. Ahora, hoy Cristina sigue representando esa utopía retrospectiva, esa idea de que estuvimos mejor en otro momento, una narrativa muy atractiva y sobre todo un rechazo a el resto de quienes se le oponen, quienes han cuestionado su deriva, por una cuestión de adscripción emocional ideológica, mucho más emocional que ideológica, porque el pragmatismo de Cristina también es muy alto. Por lo tanto, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Esta adhesión, en esta creación que después de Perón y Eva Perón no volvió a reproducirse en la Argentina, de un vínculo emocional tan potente entre una parte de la sociedad y la política. Y esto es la argamasa con la que se une esa solidez y que hoy sigue siendo una parte muy relevante del electorado que ronda en torno del 20 o el 25%. Está claro, está claro. Y hablando de Cristina Fernández de Kirchner, y te llevo a otro tema, Claudio, a raíz de la investigación de Página 12, ¿sí? En relación al ataque de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué opinas al respecto? Obviamente la quieren comprometer con el hecho a Patricia Bullrich. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Qué sustento creíble tiene este estado de situación? Mira, voy a tomar lo que dice Paz Rodríguez Nil, que publicó hace un ratito nomás, una nota de Nación, en la que habla de qué es lo que está en el expediente. Y qué es lo que está en el expediente, lo que nos muestra es lo que hace por lo general el kirchnerismo, que lo que hace es tomar algunos puntos y como buenos novelistas, lo rellenan con las creencias, los prejuicios, los supuestos que arman el espacio de la novela histórica, ¿no? La novela histórica es eso, es con la imaginación del autor llena los puntos que no están, con cosas que resultan verosímil, porque si no, no tendrían ningún tipo de credibilidad y no tendrían ningún atractivo, y por eso el valor de la novela histórica es tomar esos puntos, rellenarlos con cosas verosímiles que hacen a quienes son los actores, y esto es lo que está pasando con esto. ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? Bueno, lo que tenemos hasta acá es que es cierto que esta persona, por indicación de Milman, borró el teléfono, que ella dice que lo hicieron en oficinas que pertenecían a Patricia Bullrich, lo cual tiene toda la lógica porque Milman trabajaba para Patricia Bullrich y era un referente muy importante de Patricia Bullrich. Ahora, lo que no aparece ahí es que lo que se haya borrado de ese teléfono tenga que ver con algún elemento que conduzca a la hipótesis de que Milman y por ende Patricia Bullrich pudieran tener algo que ver con el atentado contra Cristina Kirchner. Digo, es como que supongamos que para la crucifixión de Jesús, los que estaban en el camino del Vía Crucis fueron los que aportaron el último clavo que lo llevó a la cruz. Bueno, digo, la verdad que de ahí hasta eso, estaban en el lugar, sí, estaban en el lugar, probablemente se aplaudieron cuando iban camino a la cruz, ahora, de ahí a que hayan sido los que clavaron el clavo o aportaron el clavo, eso no está probado, ni tenemos elementos que lo digan. Por lo tanto, terminamos construyendo una cuestión de fe. Bueno, pero lógico, bueno, el kirchnerismo mismo. Exactamente, esa creencia, ese vínculo emocional hace que sea, digo, yo suelo citar mucho a esa frase de Manuel Carrer en El Reino, que él dice, los creyentes y los fanáticos no creen en lo que ven, sino ven lo que creen. Bueno, es esto.
Sí, por supuesto. Además, otro tema, Claudio, con respecto al que estamos hablando. Digo, esta señorita, esta secretaria, ¿qué fundamentos destaca? ¿Cuáles son los fundamentos ciertos, firmes, que expone para que se tome nota y tan a rajatabla lo que sostiene con respecto a haber borrado el teléfono, creo que fue de Patricia Bullrich, fue así, ¿no? No, lo que dice es el teléfono de ella, que lo llevan a una oficina, que había un técnico, sí. La oficina era de Patricia Bullrich, sí, o era una de las oficinas que usaba Patricia Bullrich, y en esa oficina un técnico informático, ella aclara que Patricia Bullrich no estaba, que ella tampoco la vio, que ella dice que Milman le dijo que por consejo de Patricia Bullrich borraran cualquier cosa que la pudiera incriminar o complicar, y que ella básicamente lo que dice es que lo que se procuró borrar era fotos íntimas. Bueno, de ahí a que esto nos traiga alguna evidencia concreta de que Milman y por lo tanto Patricia Bullrich estuvieron detrás del atentado a Cristina, todavía no hay ningún elemento que lo pueda sostener. Así como todavía tampoco hay ningún elemento que pueda sostener la idea de que el financiamiento partió de la familia Caputo. Digo, tampoco eso hasta aquí ha sido probado. Es decir, seguimos construyendo esa victimización que tiene un elemento concreto, porque evidentemente, y sin dudarlo, Cristina Kirchner fue víctima de un atentado, eso está claro, sí, de magnicidio, que eso es indiscutible, sí, y eso es absolutamente repudiable. Ahora, esto de construir una victimización que se prolonga en el tiempo a medida que se van cayendo otras evidencias, esto hace que, lo que se ve es esta necesidad de estar ahí desde el lugar de la víctima. Lo mismo que está ocurriendo en estos días, en los que se conoce que hubo amenazas a Sergio Massa y su familia, que hay condenados por esto. Ahora, hace 3 días que la agencia, el equipo de comunicación de Sergio Massa está batiendo el parche con estas amenazas. Bueno, hay claramente un intento de victimización que yo creo que entra en un rasgo peligroso de la política, porque cuando empieza a aparecer la idea de que hay políticos que son capaces de pensar en la desaparición del otro e imputarles eso, empezamos a entrar en el camino de la negación de la política. Totalmente de acuerdo con vos. Igualmente a mí me gustaría, más allá de los fundamentos, las pruebas. ¿Qué pruebas se tienen? ¿Qué pruebas reales se tienen acerca de que lo que esta señorita destaca es así? Ninguna. A mí me dijo Gerardo que borrara las fotos, pero que en realidad no tenían que ver con el atentado, sino que tenían que ver con fotos personales. Digo, ninguna tampoco. Y de ahí, es decir, se parte desde una seguramente falacia, y todo lo demás no existe. Sí, lo que no hay es un elemento, porque el primer elemento por el cual lo llevan a Milman es que a Milman le imputan haber dicho que cuando ocurriera el atentado él estaría en viaje a la costa, claro. Lo cual no hay testigos que lo verifiquen. De hecho, la persona que estaba con el asesor del diputado que lo denunció dijo que él no lo había escuchado, con lo cual estamos partiendo de supuestos que no se verifican y que entonces van construyendo sobre eso, sobre un supuesto que no está verificado, pero que se da por hecho. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué es lo que quieren vender? Eso es lo que quieren vender. Obviamente. Y hay gente que lo compra, Claudio. Hay gente que lo compra, lamentablemente. Sí, porque en un país donde todo es poco creíble, donde de hecho es verdad que existen relaciones espurias, secretas, entramados complejos entre sectores del poder de la política, de los servicios de inteligencia, de la fuerza de seguridad, y que lo vemos cotidianamente, y donde hay una sociedad que está descreída y padece esa realidad cotidianamente, hace que todo esto goce de verosimilitud, pero lo que nos está mostrando es el deterioro y la degradación de la política y de las instituciones en la Argentina y de la dirigencia política, y esto explica, volvamos al comienzo, esto explica que Milei represente eso, no tanto una idea
en términos de programa ideológico o económico, sino mucho más en representar una búsqueda de castigo, de canalizar enojos que una sociedad que está frustrada, que padece, necesita ejecutar. Totalmente. Claudio, qué lindo escucharte y qué lindo que me hayas acompañado. Un placer enorme, como siempre, ¿eh? Silvio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por el llamado. Adiós, hasta siempre. Un Adiós. abrazo. Claudio Jacqueline pasaba por la cocina de las noticias.